A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Jackson Pollock. La pintura es un estado del ser. Todo buen artista pinta lo que es. La pintura tiene vida propia y yo trato de dejar que aflore. Aquí comienza Letras Íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas. Hoy tenemos cartas de Jackson Pollock. Pollock nació en Wyoming el 28 de enero de 1912 y falleció en Spring, New York, el 11 de agosto de 1956. Fue un influyente pintor estadounidense y una importante figura en el movimiento del expresionismo abstracto. Era reconocido por su estilo único de salpicar la pintura. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Jackson Pollock era el más joven de 5 hijos. Su padre, Leroy Pollock, era un granjero que posteriormente se convirtió en agrimensor para el gobierno y se muda conforme a este trabajo y llegan a Arizona. En 1930, siguiendo los pasos de su hermano mayor, Charles Pollock, se mudó a Nueva York, donde estudió junto con su hermano bajo la tutela del pintor Thomas Hart Benton en el Art Students League of New York. Aquí vamos a leer una carta que su padre le escribe en 1928. Querido hijo Jack, el secreto del éxito es concentrar el interés en la vida, en los deportes y en los buenos tiempos. Interesarte por tus estudios, por tus compañeros de clase, por las pequeñas cosas de la naturaleza, los insectos, los pájaros, las flores, las hojas. En otras palabras, estar siempre totalmente atento a todo lo que te rodea. Creo que tu filosofía religiosa está bien. Creo que cada persona debe pensar, actuar y crecer según los dictados de su propia conciencia, sin mucha presión exterior. También pienso que hay un poder elevado, una fuerza superior, gobernante, algo que controla el universo. Nada es imposible y sabemos que nada se destruye. Simplemente cambia químicamente. Recibí el otro día un par de cartas de tu madre, una del día 12 y otra del día 15. Siempre me alegra recibir cartas de tu madre, es un encanto, ¿verdad? Tu madre y yo hemos sido un fracaso total, financieramente hablando, pero si los chicos resultan ser buenos y ciudadanos útiles, nada más importa, y nosotros sabemos que así es. Así que, ¿por qué no estar alegres? Escríbeme y cuéntame qué tal el colegio y tú en general. Apreciaré la confianza. Buenas noches, dulces sueños y que Dios te bendiga. Tu cariñoso papá. Hay un libro muy interesante, Silvi, que se llama Pollock, que es de Donald Weibel, donde se encuentran cartas de Pollock a sus hermanos, en las cuales él solicitaba ayuda económica a sus familiares y además comentaba la actualidad política del país. También abordaba en esas cartas la cuestión de su talento. Un fragmento decía: ser artista es la vida misma, y cuando digo artista no pienso en el sentido restringido de la palabra, sino que hablo de un hombre que construye cosas, que crea, que modela la tierra. Durante su vida, Pollock tuvo fama y notoriedad. Es uno de los artistas principales de su generación. Pollock era una persona aislada y con una personalidad volátil. Tenía problemas de alcoholismo, los cuales enfrentaba día a día durante todos los días de su vida. En 1954 se casó con la artista americana Lee Krasner, quien se convirtió en una influencia importante en la carrera y en su legado, y en uno de ese momento de su vida se mudan fuera de la ciudad, a Springs, en la costa sur de Long Island. Con ayuda de un préstamo compran una casa con un granero de madera. Pollock convierte ese granero en un estudio.
En ese espacio perfecciona su técnica de pintura de grandes salpicaduras con las cuales se sentiría permanentemente identificado. Una posible influencia en el trabajo de Pollock era el trabajo de la artista ucraniana-americana Janet Sobel, cuyas obras eran las primeras pinturas all over, cobertura total de la superficie, que él había visto, y Pollock admitió que esas pinturas habían causado una gran impresión en él. Mientras pintó de este modo, Pollock dejó la representación figurativa y retó la tradición occidental de utilizar caballete y pinceles. Él usaba la fuerza de todo su cuerpo para pintar, la cual quedaba expresada en sus lienzos. En 1956, la revista Time apodó a Pollock Jack el Salpicador, debido a su estilo. De él mismo decía: mis pinturas no vienen de un caballete. Prefiero fijar el lienzo nuevo a una pared o en el piso. Necesito la resistencia de una superficie dura. En el piso me siento más tranquilo, me siento más cerca, más parte de la pintura, ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella, trabajar desde los 4 lados y literalmente estar en la pintura. Continúo alejándome de las herramientas tradicionales de los pintores como los caballetes, las paletas, los pinceles. Prefiero varitas, palas de jardinero, cuchillos, pintura diluida o impasto con arena, vidrios rotos o cualquier otro material añadido. Cuando estoy dentro de mi pintura, no soy consciente de lo que estoy haciendo. Tan solo después de un periodo de aclimatación me doy cuenta de lo que ha pasado. No tengo miedo a hacer cambios o a destruir la imagen, porque la pintura tiene vida propia. Intento dejarla salir. Es solo cuando pierdo contacto con la pintura cuando el resultado es un desastre. De lo contrario, es armonía pura, un sencillo dar y recibir, y la pintura resulta bien. Y en 1950, Hans Namuth, un joven fotógrafo, quería tomar fotografías de Jackson pintando, moviéndose y quieto. Pollock prometió comenzar a realizar una pintura nueva, especialmente para una sesión fotográfica. Pero cuando Namuth había llegado, Pollock tuvo que disculparse, pues la pintura ya la había terminado. Namuth, cuando entró al suelo y vio en el estudio de Pollock, dijo: «Hay un lienzo fresco que cubría el piso entero». Había silencio absoluto. Pollock miraba la pintura. Después, inesperadamente, agarró una lata de pintura y un pincel
y comenzó a moverse alrededor del lienzo. Era como si de repente se hubiera dado cuenta que la pintura no estaba terminada. Sus movimientos, lentos al principio, y gradualmente se fueron haciendo más rápidos, mientras él arrojaba pintura negra, blanca, roja, todo sobre ese lienzo. Olvidó por completo que Lee y yo estábamos presentes. Parecía no escuchar los disparos de la cámara. Mi sesión de fotos duró hasta que terminó de pintar más o menos 1 hora y media. En todo ese tiempo, Pollock no se detuvo. ¿Cómo uno podía seguirle el paso a ese nivel de actividad? Finalmente dijo, ya está. Las mejores pinturas de Pollock revelan que sus líneas, por todos lados, no dan origen a áreas positivas o negativas. Nos hace sentir que una parte del lienzo demanda ser traducido como una figura, ni abstracta ni representativa, contra otra parte del lienzo translúcida como suelo. No hay una adentro ni una afuera en la línea de Pollock, ni en el espacio en el que se mueve. Pollock se las arregló para liberar a su línea de representar objetos en el mundo, y también de su tarea de describir o contener formas o figuras, ya sean abstractas o representativas, en la superficie de un lienzo. Y como siempre recomendamos películas, Silvi, en el año 2000 se filmó una película basada en su vida que se llama Pollock, que está dirigida y protagonizada por Ed Harris y ganó un premio de la Academia. Además, en YouTube, para quien pueda interesarse un poquito más en este pintor, pueden encontrar documentales sobre él como Pollock, el artista y el mito, o otro que se llama ¿Quién diablos es Jackson Pollock?, que tiene este título porque una vez un camionero encontró una obra y se fijó que decía Jackson Pollock y dijo, ¿quién demonios es? Entonces así empieza este documental, porque hay muchas obras de él que estaban siendo revisadas para ver su autenticidad. Así es. Y como estamos hablando de ver y escuchar, podemos escuchar un tema musical de la película justamente que protagonizó Ed Harris y que además lo hace maravillosamente bien. Estamos repasando Letras Íntimas,
la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. El ser musa y amante de un reconocido pintor es un cliché romántico en historias desconocidas. Hay residuos de estas relaciones que a veces nos dan una idea de cómo fueron. Ejemplo de esto es la historia protagonizada por Ruth Klickmann y Jackson Pollock, quienes tuvieron una historia de amor que hoy añade una nueva pieza al legado del maestro del expresionismo abstracto. ¿Quién es Ruth? Ruth, una hermosa chica que fue amante de Pollock. Ambos se conocieron en una taberna cuando ella tenía 26 años. La historia de un cuadro comenzó en agosto de 1956, donde Ruth fue testigo del momento en el que Pollock creaba la obra Rojo, Negro y Plata en su hogar. La pequeña pintura de solamente 60 centímetros de alto y 50 de ancho fue el regalo perfecto para demostrar el amor que existía entre los dos. Lamentablemente no todo es eterno y el 11 de agosto falleció el artista durante un accidente de tráfico. Iban juntos en la carretera y ella solo sobrevivió. Debido a la tragedia, el cuadro no fue firmado, así que su autenticidad se puso en duda dentro del mercado del arte moderno y desató una batalla de años. Primero estaba la batalla de Ruth, quien buscó autentificar la obra por décadas hasta que falleció en el 2010 sin éxito alguno. Y por otro lado estaban los representantes de arte, decían que la mujer solamente quería sacar ventaja de este amorío con el artista. Desde luego que los contrincantes de Ruth, la amante, estaban liderados por la única esposa y viuda de Pollock, Lee Krasner, quien durante años bloqueó cualquier proceso de autentificación de la obra, gracias a que la máxima autoridad a la hora de verificar las pinturas de Pollock era y es la Junta de la Fundación Pollock-Krasner, organización fundada en 1985 tras su muerte. La apasionante historia, que asemeja a ser la de alguna novela, no termina ahí, porque para poder dar por hecho que la pieza pertenecía a Pollock, se tuvo que realizar una exhaustiva investigación. Resulta que encontraron cabellos mezclados con pintura que aparentemente pertenecían a Pollock en la alfombra de la piel, una alfombra de piel de oso polar. Con ese ADN extraído de las muestras encontradas en su casa, se realizó una comparación con el ADN de Pollock. Así su amante, que ya estaba fallecida, consiguió autentificar la pieza. Es un hecho que las obras de Pollock siguen vigentes y cada vez más valoradas en el mundo del arte, sobre todo porque la autentificación coincide con el centenario del natalicio del artista. Además, otro detalle que convertirá la obra Rojo, Negro y Plata en uno de los objetos más deseados del arte es que es una pieza que perteneció a la colección Klickmann y no ha tenido otro dueño. Así que sigue conservando este misterio de amor y de muerte. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante la historia de un cuadro y de un amor trunco por la muerte. Todo lo que nos enteramos, ¿no? De toda la pelea entre la amante y la esposa. Así es, así es. Bueno, y estamos llegando al final del día de hoy. ¿Y tenemos alguna idea de algún posible visitante acá o no? ¿Usted no pensó nada? Y estamos viendo, por ahí puede llegar a ser una astrónoma o puede llegar a ser una poeta. También tenemos algunos arquitectos, estamos trabajando. Bueno, entonces no decimos nada. No, que sea incógnita. Que sea incógnita. Bueno, entonces agradecemos, como hacemos habitualmente, a nuestra operadora Anita. En este caso la vamos a saludar y felicitar porque va a estar en otro trabajo, así que le deseamos lo mejor del mundo porque se lo merece. La vamos a extrañar. La vamos a extrañar. Pero la vamos a ir a visitar seguramente. Seguro. Y bueno, y por supuesto les invitamos a todos a que se comuniquen a través del Facebook Letras Íntimas. ¿Y qué más?
o a través del mail que se llama letrasintimas@yahoo.com.ar. Recuerden que seguimos los jueves a las 20:30, pero la repetición es los sábados a las 20:30. Muy bien, y así damos por finalizado Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240, Radio Universidad.